Imagina un pueblo donde cada respiración puede ser tu última, donde una empresa envenenó el aire durante 70 años y el gobierno lo sabía pero no hizo nada. Libby, Montana, 2.700 habitantes, 400 muertos confirmados. Y la sustancia que los mató era considerada completamente segura. Antes de revelar lo que realmente pasó en esta tragedia, si te fascinas por estas historias que conectan el pasado con lecciones del presente, suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita para no perderte ningún misterio que cambió el mundo. 1919, Libby, Montana. La Sonolite Company descubre uno de los depósitos de vermiculita más grandes del mundo en las montañas cercanas. La vermiculita es un mineral aparentemente inofensivo, utilizado para aislamiento en casas, jardines y construcción. Para este pequeño pueblo de Montana, la mina representa trabajo, prosperidad y futuro. Familias enteras trabajan en la mina durante generaciones. Los niños juegan en las montañas de mineral brillante. Las esposas lavan la ropa polvorienta de sus maridos mineros. Nadie sospecha que cada partícula de polvo dorado está matándolos lentamente. En 1963, Webber Grace & Company compra la mina, una corporación gigantesca con recursos para investigar la verdadera naturaleza de lo que están extrayendo. Y pronto descubren una verdad aterradora. La vermiculita de Libby está contaminada con uno de los tipos más letales de amianto conocidos, la actinorita tremolita. Pero en lugar de cerrar la mina y advertir a la población, Webber Grace toma una decisión que marcará una de las tragedias ambientales más grandes de Estados Unidos. Deciden continuar la operación y ocultar la información. Durante los siguientes 27 años, Webber Grace extrae y distribuye vermiculita contaminada a todo Estados Unidos. El material se utiliza en más de 240 instalaciones para producir aislamiento Sonolite, que termina en millones de hogares americanos. Pero es en Libby donde el horror es más visible. A mediados de los años 70, los residentes comienzan a notar algo extraño, una cantidad inusual de enfermedades respiratorias. Trabajadores de la mina desarrollan lo que los médicos locales llaman pulmón blanco, una fibrosis pulmonar que los deja sin aliento y eventualmente los mata. Pero no solo los mineros están enfermos. Las esposas que lavaron ropa polvorienta durante décadas también desarrollan problemas respiratorios graves. Los niños que jugaron en las montañas de vermiculita comienzan a mostrar síntomas de asbestosis. Incluso personas que simplemente vivían cerca de la mina o transitaban por las carreteras polvorientas desarrollan enfermedades mortales. En 1976, el Dr. Richard Irons, un médico local, comienza a documentar la epidemia de enfermedades respiratorias en Libby. Sus hallazgos son alarmantes. La tasa de asbestosis en Libby es 40 veces superior al promedio nacional. El Dr. Irons intenta alertar a las autoridades, pero sus reportes son ignorados o minimizados. Mientras tanto, Webber Grace tiene conocimiento completo del peligro que representa su operación. Documentos internos de la empresa, revelados décadas después, muestran que desde 1963 sabían exactamente lo que estaban haciendo. Un memorándum interno de 1969 declara textualmente: la exposición al amianto tremolita en Libby presenta un riesgo significativo para la salud. Pero en lugar de actuar responsablemente, Webber Grace implementa una estrategia de ocultamiento que durará décadas. Contratan médicos para realizar exámenes médicos a los trabajadores, pero les prohíben revelar los resultados anormales a los propios trabajadores. Cuando los empleados preguntan sobre su salud, los médicos contratados por la empresa les dicen que están perfectamente sanos. Mientras tanto, los mismos médicos reportan internamente altas tasas de enfermedades pulmonares entre la fuerza laboral. En 1973, Paul Peronard, un inspector de la EPA, visita Libby para investigar las operaciones de Webber Grace. Lo que encuentra lo deja completamente conmocionado. Niveles de amianto en el aire que superan los límites federales por factores astronómicos. En algunos puntos de la mina, los niveles de amianto son 60,000 veces superiores a lo considerado seguro.
Peronard recuerda: cuando llegué a Libby, inmediatamente supe que estaba viendo una de las peores catástrofes ambientales en la historia de Estados Unidos. Pero la investigación de Peronard es obstruida por presiones políticas y corporativas. Woodrow Grace tiene conexiones poderosas en Washington y logra minimizar la investigación federal. La mina continúa operando hasta 1990. Para entonces el daño ya está hecho. Durante 71 años de operación, millones de toneladas de vermiculita contaminada han sido extraídas, procesadas y distribuidas por todo el país. El verdadero horror comienza a revelarse en la década de los 90. Las enfermedades relacionadas con el amianto tienen periodos de latencia de 20 a 40 años. Esto significa que las personas expuestas en los años 60 y 70 comenzarán a morir masivamente en los 92,000. Y eso es exactamente lo que sucede. En 1999, Andrew Schneider, un periodista investigativo del Seattle Post-Intelligencer, decide investigar los rumores sobre Libby. Lo que descubre supera sus peores expectativas. Schneider encuentra que en Libby, 1 de cada 17 muertes está relacionada con amianto. Familias enteras están siendo devastadas por mesotelioma, asbestosis y cáncer de pulmón. En noviembre de 1999, Schneider publica una serie de artículos que finalmente exponen la tragedia de Libby al mundo entero. Los titulares son devastadores. Una ciudad envenenada por décadas de negligencia corporativa. La revelación causa una conmoción nacional. Por primera vez, el público americano comprende la magnitud de la tragedia de Libby. La EPA inmediatamente declara una emergencia de salud pública en Libby. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se toma esta medida por contaminación por amianto. Los estudios médicos masivos que siguen revelan la verdadera dimensión del horror. De los 2.700 habitantes de Libby, más de 3.000 personas muestran evidencia de enfermedades relacionadas con amianto. ¿Cómo es posible que el número de enfermos supere al número de habitantes? Porque la contaminación no se limitó solo a quienes vivían en Libby en ese momento. Incluye a todas las personas que vivieron allí, a sus familiares que fueron expuestos indirectamente y a trabajadores que llevaron fibras tóxicas a sus hogares en la ropa. Los números son escalofriantes. 400 muertes confirmadas directamente relacionadas con amianto. Más de 1.800 personas con asbestosis. Más de 200 casos de mesotelioma, un cáncer que solo es causado por exposición al amianto. Y estos números siguen creciendo cada año, ya que las enfermedades continúan manifestándose décadas después de la exposición. En 2005, el Departamento de Justicia presenta cargos criminales contra W.R. Grace por conspiración para ocultar los peligros del amianto y poner en riesgo a la comunidad. El juicio criminal que sigue expone documentos internos devastadores. Un memo de 1972 muestra que ejecutivos de W.R. Grace discutían abiertamente los riesgos de salud, pero decidían no advertir a los trabajadores para evitar crear pánico innecesario. Otro documento muestra que la empresa sabía que las familias de los trabajadores también estaban en riesgo por la exposición secundaria, pero decidieron no tomar medidas preventivas. Sin embargo, en 2009, W.R. Grace es absuelto de todos los cargos criminales. El jurado determina que, aunque la empresa actuó de manera negligente e inmoral, la fiscalía no pudo probar intención criminal, más allá de toda duda razonable. Para las víctimas de Libby, el veredicto representa una traición final del sistema de justicia americano. Pero la tragedia de Libby trasciende las fronteras de este pequeño pueblo de Montana. Los millones de toneladas de vermiculita contaminada que W.R. Grace distribuyó por todo Estados Unidos terminaron en 240 instalaciones de procesamiento, en 35 estados diferentes. Esto significa que potencialmente millones de americanos fueron expuestos al amianto de Libby sin saberlo. Hoy, en 2025, las consecuencias de la tragedia de Libby continúan manifestándose. La EPA estima que el costo total de la limpieza de Libby superará los $600 millones. Pero ninguna cantidad de dinero puede devolver la vida a las 400 personas que murieron, ni curar a las miles que siguen sufriendo.
Las consecuencias de décadas de negligencia corporativa. La historia de Libby nos enseña una lección aterradora sobre el poder corporativo y la fragilidad de la vida humana cuando los beneficios se priorizan sobre la salud pública. Nos recuerda que las sombras del pasado no son solo eventos históricos distantes, sino tragedias que continúan cobrando vidas décadas después de que ocurrieron. Y mientras W.R. Grace nunca enfrentó consecuencias criminales por envenenar a una comunidad entera, las víctimas de Libby siguen luchando por justicia y reconocimiento. ¿Conoces alguna historia similar de negligencia corporativa? ¿Qué opinas sobre empresas que ocultan peligros para proteger sus beneficios? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te impactó tanto como a mí, dale like y compártela para que más personas conozcan las tragedias que las corporaciones prefieren olvidar. Nos vemos en el próximo episodio de Sombras del Pasado, donde seguiremos desenterrando los secretos que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.